Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida de nueva cuenta a una emisión más de Diversi Radio. Te saluda la voz tu amigo Martín Sánchez. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se van sumando a través de nuestra señal, el 99.1 de FM y el 1050 de amplitud modulada. Estamos en vivo, son las 10 con un minuto. Agradezco a Guillermo que está en los controles y a cada una de las personas que nos siguen a través de nuestra señal del 99.1 de FM, el 1050 de amplitud modulada y también a quienes nos escuchan a través de nuestra aplicación Seno, Spotify y a través de cualquier red social oficial de Diversi Radio. Te saluda Martín Sánchez desde La Paz, Baja California Sur. Y oigan, pues como todos los domingos, Diversi Radio tiene entrevistas, Diversi Radio tiene testimonios y lo más importante que Diversi Radio sigue compartiendo y socializando las historias de las personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria y por supuesto las personas que son diversas acá en Baja California Sur. Aunque todos deberíamos nacer libres y con una igualdad de derechos, en el mundo todavía existen leyes, políticas y prácticas discriminatorias contra las personas lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales e intersexuales. Esta discriminación se convierte en discriminación múltiple en personas con discapacidad, ya que además de la LGBT-fobia, deben hacer frente al capacitismo, la discriminación contra las personas con discapacidad. Hoy en este nuevo programa de Diversi Radio, discriminación múltiple, soy una persona con discapacidad y LGBT+, así que quédate con nosotros porque nuestro siguiente invitado es un comunicólogo en formación, es amante de la industria editorial y la alta costura, el derecho y las relaciones públicas. Está con nosotros Rey David Sánchez Tamayo. Rey, Hola, bienvenido. muchísimas gracias por la invitación, sobre todo por el espacio, David Rey, porque mis papás quisieron ser más originales y Rey David estaba pero muy copiado. Entonces, pues aquí andamos, infinitamente gracias a ti, gracias al público por estarnos escuchando ahí en casita. Muy buenos días, una lluviosa mañana. Pues nada, te agradezco muchísimo el espacio. Qué ganas, ya tenía muchísimas ganas de estar aquí. Oye, Rey o David. Rey. Oye, porque aquí estamos amigos. Sí, claro. Yo creo que cada vez que las personas vienen a Diversi Radio deben de sentirse en familia, en una red de apoyo. Claro. Así que, entonces, Rey. Sí, Iniciamos Rey. con Rey. La primera pregunta, Rey, pues, Uy. ¿quién es Rey? Platícanos al respecto. Pues, a ver, para quienes no sepan y estén escuchando y demás, es una pregunta que de verdad me gustaría dejarlo para lo último. ¿Por qué? Porque hay una pauta, el por qué yo soy Rey y no David, ¿sabes? O sea, sí soy consciente de que soy una misma persona, pero David para mí fue mi versión niño de todo lo que pasé, de tanto, pues muchas cosas, muchas historias y demás. Y hubo una pauta, un momento en mi 2018 en el que yo dije, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir igual. Incluso llegué a pensar muchas cosas feas y oscuras, entonces dije yo, no quiero morir, pero no quiero seguir viviendo de la manera en la que estoy haciendo, entonces enterré a David y dije yo, me voy a construir yo mismo, voy a ser una mejor persona para mí y para los demás, pero sobre todo principalmente para mí, entonces dije, ¿sabes qué? David ya no, vamos a la basura y seamos Rey. Entonces, oye, me encanta, Rey. David, me encanta, Rey. ¿Sabes por qué? Porque con eso voy a enlazar el programa para viajar en el tiempo y a tus primeros años. Uf. A tus primeros años de la infancia, también de nuestra formación escolar, porque un grupo muy vulnerable cuando somos niños son los niños con discapacidad. Sobre todo. Entonces, como lo habíamos comentado al inicio del programa, pues es acá para compartirnos tu testimonio, para compartirnos un poquito de tu historia, de tus buenos momentos, pero también de tus malos momentos que seguramente van a servir como un testimonio y que muchas personas que estén pasando por algún panorama similar, ya sea como una persona con discapacidad o un tutor o un padre que está a cargo de una persona con discapacidad. Platícanos cómo fueron tus primeros años en tu infancia, como un niño con discapacidad. Aquí lo interesante es que existen dos tipos de discapacidades, la congénita y la discapacidad adquirida. En tu caso,
¿qué tipo de discapacidad tienes? En mi caso es una discapacidad congénita. Entonces, vámonos a, ¿qué te parece atrás? Unos 25 años y medio atrás. Adelante. Vámonos para atrás. Mi señora madre estaba con mi padre. Un saludito, mamá, si me está escuchando. Entonces, fue un embarazo de muy alto riesgo. Un embarazo de muy alto riesgo. Cabe destacar que mi familia, pues, venía de los ranchos, de las rancherías, sobre todo de Todos Santos. Entonces, en aquel momento el acceso a la atención médica, pues sí era algo que tenías que priorizar porque no estaba tan fácil como hoy actualmente, ¿no? Ese embarazo fue muy alto riesgo. A mi mamá le dijeron, ¿sabes qué? Algo anda mal, algo anda mal. Ella empezó a tener mucho sangrado y demás. Se tenía previsto que yo naciera en noviembre del 98 y nací en agosto del mismo año, del 98, precisamente por problemas, sobre todo de embarazo de mi mamá. Me sacan de emergencia a mí, es un parto de cesárea como tal, y a mi abuela le dicen, ¿sabes qué? Señora, no creemos poder salvar a los dos juntos, tiene que escoger si salva al producto o salva a su hija. Mi abuela entre lágrimas, entre el dolor y el miedo, la angustia que vivía en ese momento, ella le dijo, yo le pido a Dios, este, no quiero ofender a nadie, pero mi abuela es católica, yo le pido a Dios que de verdad pueda darles a ustedes la capacidad de salvar a los dos, de traerlos a los dos al mundo, y así fue. Así fue, fueron unos años, unos primeros años muy, muy difíciles, en los cuales mi mamá lloró, tuvo angustia, miedo, y sobre todo el poder tener la atención médica porque no era, como te decía Martín, no era un acceso muy fácil. Sobre todo la ciencia en aquellos años no estaba tan avanzada como hoy. Entonces mamá lo que hace es, va con los mejores médicos de la ciudad y un médico, me acuerdo perfecta, bueno, ella me estaba platicando que le dice, es que no le damos pronóstico a su hijo más de un año. Más de un año, mi mamá se va con mi señor padre a la ciudad de Guadalajara, en Zapopan, a atender asuntos de él. Aprovecha y me están revisando a mí. Mi mamá ganaba 3,500 a la quincena. Ella se gastaba hasta 10,000 pesos en una sola consulta. Los médicos se tardaban horas conmigo. Era sumamente exhaustivo y demás. Y hasta que yo cumplí 4 años, le dijeron a mi mamá, ¿sabe qué? Su hijo nunca, no va a poder tener visión porque no es algo que yo haya nacido teniendo. Es más que nada una malformación de mi ojo prácticamente, entonces debido a la posición fetal y demás. Y pues ahora sí que con eso me ha tocado vivir, Martín. Y ha sido pues un gran reto porque si bien me tocó luchar por mi vida desde mis primeros momentos y demás, y después se viene la niñez, mi mamá te decía, trabajaba todo el día para poder sostener los gastos médicos y sobre todo los de la familia y demás, etcétera. Era algo muy, muy grande. Pues yo estaba en una escuela que era prácticamente un orfanato también para niños, que era como un servicio a la comunidad. Mi mamá se acercó a ese espacio y los niños son muy crueles. Es difícil decirlo, pero es verdad. O sea, un niño te ve, ahora sí que con ciertos ademanes o otras características que ellos consideran fuera de lo normal, te hacen bullying. Pues, oye, Rey, ¿cómo describes tu discapacidad? Porque es una discapacidad visual Sí, congénita, ¿vale? Para las personas que nos estén escuchando, bueno, David es una persona común y corriente como cualquier otra persona que hace su vida diario, que va a la sí, escuela, que trabaja, que disfruta de sus amigos y que desde pequeño es tu realidad. sí. Has vivido con tu discapacidad visual, te has enfrentado a retos, Angustias. a miedos, a cosas positivas, a reconocer quiénes son tus verdaderos amigos, a quienes se apoyan, a quienes no te discriminan Ujú. por ser quien eres, por ser una persona LGBT, ni tampoco por ser una persona con discapacidad. Pero, ¿cómo, cómo describes tu discapacidad? Pues yo creo que es una cosa con la que ya tengo que aprender a vivir y me ha costado mucho trabajo, porque el simple hecho de uno verse al espejo a veces quisiera ver algo que le gustaría que que todos miraran, ¿no? Y que admiraran. Pero cuando tú naces con ciertas características físicas, tienes que ir aprendiéndote a amar en el proceso. Fue muy difícil, yo creo que yo la describo como algo con lo que ya nací, ya lo tengo y me ha costado muchísimo, muchísimos años de amor propio, de ser consciente de quién soy, de cómo valgo yo como persona.
Entonces, pues yo creo que por ahí va. Sobre todo, no hay amor más importante que pueda recibir que el de uno mismo. Siempre lo he tenido muy presente. Mi mamá ha hecho el esfuerzo como por arreglar mi situación porque es un poco más estética, ¿de acuerdo? Creo que me puedo coordinar muy bien por mí mismo, por valerme por mí mismo, pero sí está la espinita de te puedes arreglar estéticamente. Lo intenté, eh, fue muy caro y no me gustó y desde entonces yo me volteé a ver al espejo y me dije, así soy yo, ese soy yo, me amo tal como tal y así voy a quedarme. Me encanta. No puedo. Vamos a cerrar con esa cita de el amor propio. ¿Qué te Sí, parece? Porque yo creo excelente. que necesitamos siempre iniciar por el amor propio y la aceptación de uno mismo. Así ¿Vale? es. Amigos, vamos a hacer una pausa. Son las 10:15, estamos en vivo. Está con nosotros Rey Sánchez. Así es. Ahora sí lo he pronunciado bien, porque nuestro tema es discapacidad múltiple en Diversi Radio.